cuando lo miro en la clase y tranquila, lo armo el cuadrito y lo tengo. Bárbaro. Porque está muy interesante, de verdad. Listo, entonces sigo explicando. Yo no quiero terminar bien con este gráfico, va a ser 5 o 10 minutos, no mucho más. Pero bueno, lo vamos a volver a... Ya medio que habíamos avanzado bastante. Bueno, a este gráfico básicamente lo más importante, o sea, además de que la valla va ganando, ¿no?, tamaño, peso y cambia de color, también hay transformaciones internas que son muy importantes para que se transmitan al vino. Una de ellas es este triangulito, que básicamente es un triangulito que se acorta, quiere decir que la concentración disminuye. Y en cambio acá, que se ensancha hacia el final, quiere decir que la concentración aumenta. ¿Por qué explico esto? Porque mucho de lo que pasa en el año va a influir en estos dos factores, en estos dos triangulitos. El primero que está acá abajo es el ácido tartárico y el ácido málico. El ácido tartárico es el principal ácido del vino. Por lo tanto, es el más importante que nos transmite la acidez al vino. Para que un vino esté bien balanceado, tiene que haber es un famoso triángulo en el cual la acidez, los taninos y el alcohol tienen que estar balanceados, digamos. De nada sirve un vino muy ácido con poco alcohol y pocos taninos, de nada sirve un vino muy ácido y con taninos muy astringentes y poco alcohol. Tiene que haber un balance. Se dice que el vino está redondeado cuando entre esos tres factores nosotros lo logramos balancear, es decir, una buena concentración de alcohol, una buena concentración de la acidez y una buena concentración de taninos suaves y amables, que no sean tan astringentes. Recién antes charlamos un poquito de dónde estaban esos taninos astringentes y qué precauciones deberíamos tener para evitar que pasen al vino. ¿Qué pasa? El ácido tartárico y el ácido málico, básicamente la planta lo que hace es, cuando realiza la fotosíntesis, toma dióxido de carbono del medio, lo transforma en fotoasimilado y los manda a los órganos de reserva durante la madurez. Los órganos de reserva son las uvas. Esos fotoasimilados y son antocianinos, son glucosa y fructosa, son las cosas que va acumulando la uva durante la madurez. Los años que esas condiciones son buenas y óptimas para que la madurez sea correcta, logramos una buena concentración de azúcar, sobre todo, para llegar a los niveles para que sea vino, esa uva pueda ser un vino. Sin embargo, cuando es un año donde la planta, por ejemplo, años llovedores, años frescos, donde la planta no pudo trabajar este ácido tartárico y disminuir la concentración, son los años donde los pH de los mostos son más bajos, son más ácidos, porque tienen más concentración de ácido. Por eso mostramos acá que al principio, si nosotros agarramos esa valla en verde, uno la muerde, es astringente y es ácida. No vaya a ser así acá atrás, digamos. Nosotros debemos lograr que haya una evolución de esa acidez, ni que sea excesivamente degradado el ácido, es decir, que nos levante el pH, ni que sea excesivamente ácido por una cuestión de que la planta no lo pudo disminuir. Entonces acá nos estamos metiendo en la fábrica realmente de lo que pasa con los componentes que va a pasar la uva al vino, los más importantes, los ácidos, para tener una acidez correcta por un montón de cuestiones, el ácido tartárico y el ácido málico básicamente, que son los principales, principalmente el tartárico. Y después las antocianinas, que son los polifenoles responsables del color en el vino tinto, la glucosa y fructosa, obviamente el azúcar, y esos aromas característicos de la variedad, que lo vimos que estaban en la piel, van ganando volumen, van ganando presencia después del embero. El embero es el momento donde básicamente la planta empieza a ganar antocianinas, niveles altos de azúcares y de aromas. Por eso es tan importante, como está ahí en el gráfico, determinar el periodo de embero y la finalización del mismo.
Hay una práctica que se hace en el viñedo para aumentar la concentración de glucosa y fructosa, para ganar antocianinas y ganar todos los componentes que se le pasan al vino, que es el raleo de fruto. Algunos lo realizan en pleno envero, otros lo realizan antes. Tiene sus pros y sus contras. Por ahí cuando lo haces en pleno envero, vos ves que qué racimo le está costando finalizar ese envero y lo eliminás. Lo que pasa que en el envero, como no es un periodo de tiempo, cuando eliminás un racimo que ya fue pintando algunas bayas, estás eliminando antocianina y estás eliminando azúcar. Quizá lo ideal sería hacerlo antes, previo a que empiece el envero, y ahí seleccionar los racimos mejores puestos a la luz, mejor que no estén tan escondidos, que no tengan, por ahí hay algún racimo con algún problema sanitario, es el momento para eliminarlo y dejarlo a alguno que los sanos, digamos. Bueno, esa práctica y esa técnica de mejoramiento, si se quiere, de la calidad de lo que tenemos, que hemos logrado después de pasar la floración, y después de pasar la etapa de sensibilidad más grande que tiene el viñedo con respecto a mildew, que es la cuestión sanitaria principal que tenemos acá, bueno, es un buen momento para hacer la técnica, que es un manejo cultural del viñedo, que es el raleo de fruto. Que no es ni más ni menos que eliminar aquellos racimos que están amontonados. Por ejemplo, otra cosa que pasa en los años donde hay mucha productividad o mucha cantidad de racimos, se amontonan en un solo lugar muchos racimos y eso es perjudicial. Pero bueno, de este grafiquito me interesa mucho, tomo todo el tiempo que sea necesario, vamos a volver al mismo, lo tienen que tener incorporado como algo que siempre lo tienen en cuenta para saber en qué momento están del viñedo y cómo eso va a afectar la calidad. Acuérdense el balance entre acidez, taninos y alcohol. El alcohol es el azúcar, obviamente, que es lo que vamos a ver después cómo se transforma en la fermentación alcohólica. Los ácidos del vino, la mayor concentración está después del cuajado, ni bien el grano se forma y va bajando su concentración, por lo tanto hay que llegar a un balance con respecto a lo que sube en concentración, que es el azúcar y los antocianinos. Muchas veces ha pasado que hay ciertos años donde esto se corta, este suministro de glucosa y fructosa se corta, puede ser un año muy llovedor, donde la planta le cuesta trabajar y tiene ataques de hongo, entonces bueno, y le cuesta, y las noches los días son frescos y por ahí no hace tanto calor, y le cuesta sintetizar el ácido y bajar los niveles de ácido para tener la acidez correcta. Después vamos a ver por qué la acidez, cómo la medimos, en qué influye, pero es importante que sepamos que la fábrica es este gráfico, digamos. Nosotros debemos entender este gráfico a la perfección, digamos. Lo debemos saber graficar, es pregunta de examen, más pista no le puedo dar de lo que puede tener un examen. Lo tienen que saber hacer, tienen que saber en qué momento va ganando tamaño la valla, en qué momento para de expandirse, en qué momento vuelve a hacer la expansión celular, cómo esto afecta la calidad de uva que vamos a obtener. ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Vamos a ver una filmina más, pero no me... Vamos a ir hasta acá. Porque después... Bueno, esta fotito está interesante para verla. ¿Esto qué es? Ni más ni menos que un racimo en pleno envero. Fíjense, tenés uvas verdes, una baya verde, una bien oscura, y otras que están recién empezando a pintar. Bueno, esto es un proceso que lleva tiempo. No es que de un día para el otro la uva se pone así pintada totalmente oscura, no. Lleva entre 8 a 15 días, pero es importante determinar. ¿Cómo hacemos en la parte práctica para decir, bueno, esto está en pleno envero? Y, por ejemplo, cuando tenemos más del 50% de los racimos en este estado, decimos, empezó el envero. Finaliza y cuando ya no vemos a los 8 o 10 días, no vemos más esta situación, finaliza el envero y empezamos a contar los días para llegar a la madurez. Bueno.
¿Cuánto tiempo vamos? Uno voy a cortar acá para que no se haga tan larga la clase, porque después para verla. ¿Tenés alguna duda, Mari? ¿Alguna pregunta? Lo que sea. No estaba claro. Lo que sí me quedé pensando, Dani, con el racimo, el por qué se da esa condición de que, digamos, en el embero tenemos tanta disparidad. Por ejemplo, hay una uva verde, bien verde, y una ya, diríamos, ya con Bien. el total del color. ¿En qué Porque se da eso? el proceso de maduración de la uva no es parejo para todas las uvas, mirá, no es parejo para todas las bayas, no es parejo para todos los racimos y no es parejo para todas las plantas. ¿Eh? Por eso Mm, después, ahora en las próximas clases, vamos a ver cómo muestreamos para saber cuál es el promedio de lo general y vamos a ver de qué manera hacemos ese muestreo, porque justamente no es que todo madura al mismo tiempo y de forma pareja. ¿Eh? Se hace un promedio claro, de la situación. Por eso la decisión de vendimia no es un solo factor, si bien nosotros hemos utilizado esta concentración de azúcar, pero puede ser que esperemos un poquito más para que acumule algo más de antocianinas o se desarrollen un poquito mejor los aromas. Muchas veces pasa que vos decís, bueno, está para vendimiar y en nuestra zona por ahí llueve y tenés que esperar 4 o 5 días después de una lluvia para levantar la vendimia, para que se vuelva a la flora de la misma uva, esta levaduras que viven ahí indígenas se vuelvan a recuperar y demás, y vuelva a levantar aromas y todas esas cuestiones, ¿no? Es un conjunto de factores que determinan el momento de vendimia. Por claro, eso, me sí, sí, sí. quedaba pensando eso, claro, que cómo hacías vos para determinar realmente el periodo de vendimia cuando tenías así un embero tan dispar, digamos, Tan ¿no? dispar. Dentro Por de eso, más o menos para determinar el embero, cuando más del 50% en la fila vemos que más del 50% es mucho de práctica, de hacerse el ojo, claro, claro. ya están verando. Entonces, si bueno, acá arranca mi embero, yo sé que de acá tengo de 8 a 15 días. Y ir controlando. Bueno, a los 10, 12 días, decir, bueno, ya está el 90%, ya cambió de color, pintó todo, pintó la uva. De acá para adelante yo calculo mi maduración. Claro. O sea, 35, 45 días, depende del año. claro, yo estaba mirando acá el cuadro, ¿no es cierto? Y dan 120 días, ¿no? El Sí. promedio, ¿no? Porque hasta que comienza el embero, desde el cuajado, tenemos Ujú, 60 y después tenemos otros 60 días más. O sea que más o todos menos. esos periodos, digamos, o sea, eso sería un periodo lógico, pero nosotros tenemos que tener, digamos, mucha, a ver, táctica, digamos, o sea, estar viendo y ver cómo se va desarrollando para saber realmente el periodo de la vendimia, ¿no es cierto? O Claro, sea, puede ser, exacto. Es como yo le digo, es una luz en la oscuridad, digamos. Vos determinaste estas cuestiones y ya más o menos podés ir previendo para la variedad que estés analizando el momento de vendimia. Vos sabés que tenés desde ese momento que dijiste, bueno, para mí ya está todo terminado el embero, de acá ujú, son entre 35 a 45 días. Y ujú, después, en base a eso, empezás a hacer los muestreos a los 30, 35 días para ver claro, cómo fue evolucionando esta concentración básicamente de azúcar. ¿Eh? También se puede medir pH para ver cómo fue disminuyendo la concentración de ácido. Los ajá, ácidos para ver si vamos a llegar con una acidez correcta. Ya vamos a ver los valores y todo esto, una pequeña introducción para la fábrica de todos estos parámetros que después los vamos a trabajar un montón. Tanto conmigo claro, como el año que viene con Mariana, lo van a trabajar bastante para ver los análisis que se hacen, de qué manera se evalúan, eh, para que, bueno, para que puedan perfecto. ir midiendo y Ujú, viendo cómo todas estas cuestiones se transmiten al vino. exacto, Bueno, exacto. palabras nuevas que aparecen acá, entonces importante, ácido tartárico, el Ajá, principal ácido del vino, el ácido málico también es muy importante, ujú, las antocianinas, uno de los polifenoles eh, que nos da el color, sobre todo en los vinos tintos, ese color violáceo, medio tirando un amarillesco, bueno, es de las antocianinas, glucosa y fructosa, el azúcar, y después los aromas característicos de las variedades, que podemos ver algunos. Yo no me meto tanto en esta, por ahí hay las enologías más químicas sí se meten en los componentes químicos de los aromas. Yo solamente los menciono, les explico cómo se forman, pero no me meto tanto en la parte química,
porque si no nos lleva a dar todos los temas que tengo que dar, básicamente por eso. Está Bueno, bien. son varios los componentes químicos responsables de los aromas. Pero bueno, por ahí después lo ven con Pablo, lo ven en alguna química. Sí, creo que sí, algo se ve en la química, Por eso. algo hemos estado viendo, estuvimos viendo el año pasado, y bueno, creo que este año también ya Bárbaro. estamos Por eso algo... no me meto tanto en la definición química, pero bueno, sí sepan que esos aromas son a partir de la madurez que la va ganando la uva, que son los aromas que después se pasan al vino. La planta lo fabrica después del envero. Entonces nosotros, 2 momentos a determinar, floración y envero, para saber aproximadamente el momento de madurez y saber qué está fabricando la planta que se nos va a pasar al vino. Los ácidos, básicamente tartárico y málico, y después, bueno, el azúcar y las antocianinas, básicamente. Así que bueno, después de última, mírenlo, si hay dudas, también para los chicos que si la miran después a la clase, si tienen dudas, me preguntan por el grupo de WhatsApp y yo lo vuelvo a charlar la clase que viene, digamos, si hay alguna duda o algo que no quedó claro. Bueno. Dejamos acá entonces, Mari. Bueno, profe, gracias, Bueno, muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Yo no sé cuántas clases más quedan porque después hay un parate, pero creo que nos quedan 2 o 3 clases más para charlar, así que la idea es terminar bien con la unidad esta, la clase que viene o la otra. Perfecto. Bárbaro. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Buen fin de, profe. Chau. Nos vemos. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau.